Hay engaños que comienzan en los lugares más inesperados. Sí, no necesariamente empiezan en un hotel, en una aplicación de citas o cuando llega la ex. Más bien, suceden en los lugares donde menos te imaginas. En un salón de clases, en una reunión de padres de familia. Y así le pasó a Laura. Ella pensaba que tenía al mejor esposo, al mejor padre de familia, un padre presente. Lo que nunca se imaginó era el motivo por el cual su esposo quería ir tanto a la escuela de su hijo. Hola, soy Maritere. Bienvenida a un capítulo más de Cuando una frase se vuelve historia. Recuerda que esta no es mi historia, es la historia de una mujer como tú y como yo que merece ser escuchada. La frase del día de hoy es: Él es el mejor padre del mundo. Hola, mi nombre es Laura y pues tengo 38 años. Durante mucho tiempo yo pensé que tenía mucha suerte, pues Martín y yo llevábamos ya 11 años casados. Vivíamos en Toluca, por la zona de Colón. Y pues nuestro hijo, él se llama Emiliano. En ese momento tenía 8 años y acababa de entrar a tercero de primaria. Todo empezó en septiembre, en las primeras semanas de clases. Una noche estábamos cenando tacos cuando de repente me dijo: la nueva maestra de Emiliano parece que es muy buena maestra. Y yo le dije pues que bueno, era bueno que nuestro hijo tuviera una buena maestra. Y así como durante varios días era: la maestra Andrea organizó una actividad, la maestra Andrea consiguió material para el salón, la maestra Andrea quiere hacer un huerto con los niños, y bueno, la maestra Andrea por todos lados. Una tarde hasta me causó gracia y le dije: creo que hablas más de la maestra Andrea que de Emiliano. Y pues a él también le causó gracia. Contestó: pues es que sí, se preocupa mucho por los niños. Y pues hasta ahí no me pareció nada raro. Creo que, o creí en ese momento, que era porque le importaba mucho lo que pasaba con nuestro hijo y pues cómo la maestra se comportaba con él. Un viernes hubo una reunión escolar. La reunión empezó a las 8 de la mañana y tenía que terminar a las 9, pero él llegó 11 y media más o menos. Yo estaba con Emiliano porque no lo había mandado ese día, justo por la reunión. Y le pregunté: estuvo muy larga la reunión, ¿no? Y dijo él: sí, nos quedamos muchos papás a ayudar a algunas actividades en la escuela y pues no me causó mayor conflicto. Se terminó el tema y ahí quedó. 2 semanas después volvió a pasar algo similar. Llegaba más tarde de las reuniones, de las actividades de la escuela. Y así por varias ocasiones. Pero repito, me parecía algo normal. Lo que pasaba es que, pues no solamente eran las reuniones. En realidad siempre pasaba algo: pintar salones, mover bancas, preparar festivales, conseguir materiales. Una noche mi hermana Sandra estaba cenando con nosotros y Martín habló 10 minutos seguidos sobre la escuela, sobre todo lo que ocurría y obviamente sobre la maestra Andrea. Cuando mi hermana se fue, me dijo: oye, ¿no se te hace raro que vaya tanto a la escuela? Y obviamente me causó gracia. Y le dije: ¿cómo crees? Ojalá todos los papás se involucraran así por sus hijos. Y pues ahí quedó la conversación. Pues yo realmente estaba orgullosa, me parecía que era algo importante, algo bueno para mi hijo. Lo curioso es que cuando algo empieza a incomodar, ya con los comentarios de mi hermana, de repente yo, pues sí se me hacía raro que él llegara a veces tarde. Y pues yo buscaba esas explicaciones. Y yo tenía una razón para todo lo que ocurría, para las veces que llegaba tarde, las tantas veces que hablaba de la maestra. Y obviamente si hablaba tanto de la maestra Andrea era porque convivía con ella por muchos temas escolares. Si recibía mensajes de ella era por cuestiones de la escuela. Todo tenía sentido. El problema es que esas pequeñas cosas se empezaron a acumular y ya no era tan fácil ponerle como esos pretextos o que las cosas encajaran. Un martes cualquiera salí temprano del trabajo y decidí recoger a mi hijo Emiliano. Llegué como a las 2:20 más o menos y los niños obviamente ya estaban saliendo. Los papás también, pero Martín no estaba por ningún lado. Y él supuestamente había ido también por nuestro hijo. Yo esperé algunos minutos, esperé 5 o 10 minutos
y luego me di cuenta que salió por la puerta lateral, no por la de enfrente donde todos los papás tendrían que haber salido. Casualmente era el portón donde los maestros meten sus autos, es decir, donde salen los maestros. No era la entrada principal. Y él, ¿con quién creen que venía hablando? Obviamente con la maestra Andrea. Los dos venían riéndose, tranquilos, felices. Cuando me vieron, dejaron de hablar. Fue algo así como instantáneo. Y entonces yo le pregunté a él, ¿qué haces aquí? Y él me dijo, vine por Emiliano. Y yo, sí, casi que en mi mente era, ya sé, pero no estás en el lugar correcto. Pero bueno, lo dejé pasar y la maestra Andrea solamente sonrió y me dijo, hola, señora Laura. De alguna forma, ahí quedó el tema, pero mientras veníamos en el camino, yo me sentía rara. Creo que fue por la forma en cómo noté esa comunicación entre ellos. Y bueno, después de eso empezaron mensajes. No era que yo le revisara el celular a mi esposo, pero pues yo notaba, yo los veía. Cuando en alguna ocasión, por ejemplo, Martín estaba viendo la tele junto a mí y vibró su celular. Y el mensaje era de la maestra Andrea. A él solamente le dio risa y bloqueó la pantalla. Y obviamente yo había visto quién era, sin embargo le pregunté quién es y me dijo, es del grupo de padres de familia. Y levantó la vista y ya no lo vio y entonces yo le dije, pues revisa qué tal y nuestro hijo tiene alguna tarea, alguna actividad para mañana y nosotros no nos damos cuenta. Y me dijo, sí, en un momento lo reviso. Y eso me dio a entender que él no quería que yo viera lo que decía el mensaje de la maestra Andrea. En otra ocasión fue como más evidente todo. Era un sábado, pues obviamente no había escuela. Sin embargo, Martín se levantó temprano, planchó una camisa, se echó perfume, se arregló, se puso sus zapatos muy limpios y yo estaba haciendo el desayuno. Y le pregunté que dónde iba y me dijo que a la escuela. Y le pregunté que por qué ese día y a qué iba. Que me contestó fue que iba a pintar los salones. Y obviamente no iba con el atuendo para ir a pintar salones. Bueno, realmente parecía que iba a una cita. Me sentí de alguna forma como ridícula al pensar eso. Pero en una ocasión, cuando fui a recoger a mi hijo, dos mamás fuera de la escuela estaban platicando. Escuché cuando dijeron, Andrea ya tiene su ayudante oficial. Y la otra respondió, sí, Martín, ¿no? Y las dos empezaron a reírse. Desde ahí fue como, ahora sí, ya no puedes pensar que no es cierto. O sea, ya en mi mente se quedó clavado que, pues que algo estaba pasando entre ellos dos. De alguna forma, pues, trataba yo de ver qué estaba pasando. Por eso, en el Festival de Diciembre, pues, había, pues, muchas actividades, había mucha gente, padres de familia, los niños. Ya cuando prácticamente todo se había terminado, yo empecé a buscar a Martín y a Emiliano. Emiliano estaba jugando con otros niños, pero a Martín no lo veía. Y lo busqué en un aula y justamente estaba con la maestra Andrea. Estaba sentado junto a ella y estaban los dos viendo algo en su celular. Nadie más estaba ahí, solo ellos dos. Cuando me acerqué, él guardó su teléfono y yo obviamente les pregunté qué hacían y ellos solamente me dijeron que viendo fotos del festival. Él seguía siendo un padre presente, pero pues pasó enero, pasó febrero y ya el último día donde creo que ya no pude fingir ni ponerle pretexto a nada fue cuando encontré una nota entre los cuadernos de mi hijo. Emiliano tenía todo tirado en la mesa y pues ahí encontré esa nota. Esa nota pues tenía la letra de la maestra Andrea. Era obvio que era de ella. Digo, yo conocía su letra por todos los recados que le mandaba a mi hijo Emiliano. Y lo que la nota decía pues sí me dejó claro lo que yo intuía y lo que había escuchado y lo que había visto.
y lo que de alguna forma para mí era difícil de entender. Decía, gracias por hacerme sentir que todavía puedo enamorarme. No tenía el nombre de ella, tampoco el de él, no había mayor explicación. Pero era obvio que no era ninguna nota escolar. Y tampoco era algo que yo pudiera confundir. Era obvio, era ella diciéndoselo a mi esposo. La maestra de mi hijo diciéndole a mi esposo que gracias por hacerla sentir que aún podía enamorarse. Ahora sí, ya no había duda. Pero aun cuando ya no había duda, yo quería que cuando Martín llegara me dijera algo, me dijera que estaba equivocada, que me lo estaba imaginando. No sé, pero aún viendo todo lo que había sucedido, viendo la nota, lo que escuché, yo quería que él me dijera que no era cierto, que estaba confundida. Y sí, así fue. Obviamente le pregunté, lo confronté, le mostré la nota y él simplemente me dijo que pues no tenía nada que ver con ella, que simplemente tenía que ir a la escuela para apoyar, para que Emiliano estuviera bien en la escuela, que era parte de la formación de nuestro hijo y que seguramente era alguna nota de algún enunciado que tenía que copiar o qué sé yo. Entonces, bueno, al final, pues obviamente peleamos, pero pues no terminamos. Sí, obviamente me quedé con la sensación pues del engaño, pero pues hasta ahí fue. Cuando ya no pude más y decidí que tenía que cerrar este ciclo fue cuando fui a la escuela y entré al salón porque pues no había salido Emiliano ni Martín. Y escuché que estaban hablando. Escuché obviamente la voz de Andrea y la voz de Martín. La puerta estaba entreabierta, pero obviamente no entré. Me quedé escuchando lo que platicaban. En ese momento ella le decía que no quería seguirse escondiendo. Y luego era Martín quien le decía, dame tiempo. Y ella le comentó que eso ya llevaba meses diciéndolo. Él dijo que estaba intentando ya dejarme, que necesitaba más tiempo para poder terminar conmigo. Y obviamente entré, los confronté y le dije a él que ya no quería volver a verlo. Y le dije a ella que cómo pudo haber hecho eso. O sea, cómo una maestra puede meterse en la vida de sus alumnos a tal grado de destruir la familia de uno de ellos. Bueno, creo que les dije muchas cosas, pero ya ni recuerdo cuáles. Simplemente me fui, me llevé a mi hijo y eso terminó. Esta fue la historia de Laura. ¿Sabes qué fue lo que más me llamó la atención de esta historia? Precisamente que todo empieza con algo que para cualquier mujer es positivo. Claro, a quien no le gustaría tener a un padre que está muy atento en las actividades escolares de su hijo. A cualquiera. Qué difícil, ¿no? Ya no poder confiar ni en el lugar o en uno de los lugares que aparentemente tendría que ser, pues seguros, tranquilos. No habría problema de engaños ni de infidelidades. Es la maestra de tu hijo. ¿Cómo puedes pensar en algo así? Esta historia nos deja algo muy importante. No se trata de que vayas por la vida desconfiando de todo mundo o de todas las mujeres que se les acercan a tu esposo, obviamente. Pero, oye, sí es importante que no te aferres tanto a una versión bonita de las cosas que están pasando. Vale la pena que te cuestiones en esas cosas que parecen simples, pero que parecen demasiado buenas para ser verdad. Porque así le pasó a Laura. Ella estaba muy feliz porque Martín iba a la escuela, porque ayudaba, porque estaba presente, porque era un gran papá. Y mientras más orgullosa se sentía de eso, pues menos lo cuestionaba, menos se preguntaba lo que estaba pasando. Si alguna vez te pasa algo similar, cuéntame en los comentarios. O si estás dudando de la maestra de tu hijo, o de alguien cercano del cual ni siquiera te imaginas porque te parece algo muy bueno para ser verdad. Cuéntame en los comentarios, cuéntame tu historia, que puede ser la siguiente para contar. Gracias por acompañarme en este capítulo. Te veo en el siguiente.